Funciones motoras más importantes del estómago, que van a ser la función de reservorio, de trituración y mezcla de los alimentos, obviamente, y la evacuación de los mismos. Para ello podemos distinguir dos grandes áreas motoras, ¿sí?, del estómago, en estómago proximal y estómago distal. El estómago proximal va a estar formado por el cardias, el fundus gástrico y la porción proximal del cuerpo, ¿sí? Sería esta zona del estómago. Se va a encontrar, digamos, levemente contraído, en reposo, y recordemos que se va a relajar o distender para recibir la llegada del bolo alimenticio. Tiene la función de reservorio. Toda esta zona del estómago proximal va a tener la función de reservorio. Y con respecto al estómago distal, podemos agrupar aquí la porción más distal del cuerpo gástrico y el antro, ¿sí?, el antro del estómago. Tiene una actividad motora fásica y bueno, va a tener como función principal la mezcla y trituración de los alimentos. Separamos aquí entonces el antro, ¿sí?, del píloro, ¿sí? Recordemos que el píloro es ese esfínter, ¿sí?, que va a controlar la evacuación, la evacuación gástrica, es decir, la evacuación del contenido del estómago hacia el duodeno. Funciones motoras podemos encontrar en el estómago dos tipos de contracciones, las contracciones tónicas y las contracciones fásicas. Las tónicas van a ser aquellas que se den a nivel del estómago proximal. Recordemos que el fundus se encuentra tónicamente contraído, es decir, que la contracción es sostenida. Y encontramos contracciones fásicas, es decir, contracciones y relajaciones que van a permitir la trituración y mezcla en la parte más distal del estómago, en la parte del cuerpo distal y del antro. Bueno, y con respecto a la inervación, también en el estómago vamos a encontrar una inervación intrínseca a partir del sistema nervioso entérico, ¿sí?, que va a controlar ciertas respuestas motoras, y una inervación extrínseca que, digamos, tanto el sistema nervioso parasimpático como el simpático puede estimular aún más o inhibir la motilidad gástrica. Recordemos que el parasimpático, a partir de la inervación del nervio con el nervio vago, va a permitir la liberación de acetilcolina y va a estimular la motilidad gástrica. Sin embargo, el sistema nervioso simpático, cuando esté activo, va a ejercer un efecto inhibitorio sobre la motilidad gástrica. Bien, el almacenamiento entonces va a ser posible gracias a la relajación receptiva refleja que sucede a nivel del fundus gástrico y que sucedía como respuesta del reflejo de la deglución. Lo que producía entonces era una disminución del tono muscular del estómago, ¿sí?, al ingerir algún alimento. Lo que sucede una vez que llega el alimento al fundus gástrico es que este se distiende y se acomoda a las cantidades de alimento. A esta situación la conocemos entonces como relajación adaptativa refleja, ¿sí? El límite del contenido que puede aceptar el fundus gástrico sería de 1,5 litros, ¿sí? Siempre y cuando no se supere esta capacidad, la presión intragástrica se va a mantener baja. Bien, y con respecto a la motilidad de mezcla y propulsión, tengamos en cuenta que son contracciones fásicas que se van a producir desde la región marcapasos en dirección hacia el píloro, ¿sí? Se van a ir produciendo contracciones del estómago, contracciones y relajaciones para permitir la mezcla y trituración de los alimentos. Bueno, justamente a nivel del píloro, ¿sí?, se va a
a distinguir el tamaño de las partículas, y aquellas partículas que sean mayores a 2 milímetros van a ser rechazadas, ¿sí?, y devueltas hacia o en dirección hacia el antro o hacia el cuerpo gástrico, para permitir justamente que continúe la mezcla y trituración de los alimentos. Bien, bueno, en esta imagen podemos ver las distintas fases en cuanto a los movimientos de mezcla y propulsión del contenido gástrico. Recordemos que en principio en la zona, digamos, marcapasos se inician ondas de mezcla, ¿sí?, que se inician gracias al ritmo eléctrico básico de la pared del estómago. Y a medida que estas ondas lentas van avanzando, se hacen cada vez más intensas y desencadenan entonces potenciales de acción que permiten anillos de constricción, ¿sí?, anillos peristálticos de constricción. Estos anillos de constricción lo que permiten es el movimiento del contenido gástrico, y de esta forma se va produciendo la trituración de los mismos. Aquí vemos que cuando una onda peristáltica se acerca hacia la zona del antro, lo que sucede es que el píloro se contrae cada vez más fuerte, justamente para no permitir el pasaje del contenido gástrico si no tiene las condiciones para permitir la evacuación gástrica. Justamente aquellas partículas que sean mayores a 2 milímetros son rebotadas desde el píloro hacia la zona del antro para seguir permitiendo la trituración del contenido gástrico. Justamente cuando esté, digamos, en condiciones el contenido gástrico de ser evacuado, el píloro se distiende y permite la evacuación gástrica. Pensemos entonces que la zona del antro, del estómago, va a tener una gran importancia para la función de mezcla. Entonces, para permitir el vaciamiento gástrico se van a tener que cumplir ciertas características físico-químicas del contenido, como por ejemplo el tamaño de las partículas, sí que deben ser menores a 2 milímetros para poder ser evacuadas, y la consistencia, que obviamente tiene que llegar a ser una consistencia líquida. Por eso los líquidos se evacúan mucho más rápido que los sólidos, ¿sí?, porque justamente los sólidos necesitan de la mezcla y trituración para poder ser evacuadas del estómago. La osmolaridad también va a ser un factor que condicione el vaciamiento gástrico. El aumento de la osmolaridad a nivel del contenido intestinal, del contenido que está llegando al intestino, va a hacer que se retrase la evacuación gástrica, y el contenido de grasas y fibra también obviamente van a retardar el vaciamiento gástrico. En este gráfico podemos observar cómo, dependiendo del contenido del estómago, el vaciamiento puede retardarse, ¿sí?, en cuanto al tiempo de evacuación. Justamente una solución de glucosa nos dice que puede evacuarse en alrededor de 1 hora. Una solución de proteínas va a tardar un poquito más, y una comida sólida puede llegar hasta 3 horas en evacuarse del estómago. Bueno, existen ciertas situaciones que son censadas a nivel del duodeno, que lo que van a hacer es inhibir el vaciamiento gástrico. Estamos hablando entonces de los reflejos inhibidores enterogástricos, ¿sí?, entero porque se están censando a nivel intestinal, y gástricos porque el efecto se da a nivel del estómago, ¿sí? Entonces son reflejos inhibidores enterogástricos que pueden estar estimulados por la distensión de la pared del intestino, por gran cantidad de quimo que está llegando al duodeno. Puede ser por la irritación de la mucosa duodenal, que también por la irritación de la mucosa se inhibe el vaciamiento gástrico, por el grado de acidez del quimo a nivel del duodeno, por el grado de osmolaridad del quimo,
o bien por la presencia de algunos productos de degradación en el quimo, como puede ser la llegada de proteínas y grasas. Bien, estos reflejos que nombramos son reflejos nerviosos. Tengamos en cuenta que también puede haber una retroalimentación negativa hormonal. La que más destacamos siempre es la presencia de colecistoquinina, ¿sí? Que es liberada principalmente, su principal estímulo es la presencia de grasas en duodeno. Esto hace que se libere colecistoquinina y justamente lo que hace esta hormona es también inhibir el vaciamiento gástrico. De esta forma entonces la CCK va a estimular la contracción del píloro y disminuir la motilidad gástrica. Otras hormonas que podrían tener este efecto son la secretina, que se libera a partir de la llegada del contenido ácido desde el estómago hacia el duodeno, y el HIP, péptido inhibidor gástrico, o también lo vamos a conocer como péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Bueno, existen ciertos otro reflejo relacionado con el estómago es el reflejo gastrocólico o gastroentérico, que es aquel reflejo que induce la necesidad de defecar luego de ingerir una comida, es decir, que el estímulo se produce en el estómago. Cuando el estómago se relaja, lo que produce es justamente la estimulación de la peristalsis en ilion y en colon, y relaja la válvula iliocecal y el esfínter anal interno para favorecer el reflejo de la defecación. El objetivo entonces es preparar al intestino para la llegada de nuevo contenido. Bueno, con respecto ahora entonces a los movimientos o la motilidad del intestino delgado, podemos diferenciar movimientos o contracciones de mezcla y motilidad de propulsión, que si bien las podemos estudiar por separado, sepamos que ambas suceden en simultáneo. Bueno, las contracciones de mezcla las podemos visualizar como se ve en esta imagen, ¿sí? Donde se producen contracciones en simultáneo en distintos puntos del intestino. Lo que va a sufrir el intestino es como una segmentación, ¿sí? Donde se van a ir produciendo contracciones y luego se van a ir relajando. Estas contracciones entonces lo que van a permitir es la mezcla del contenido, del quimo. Se van a iniciar estas contracciones cuando llegue el quimo al duodeno y genere la distensión de la pared intestinal. Una vez que se relaja el intestino, vuelven a suceder este tipo de contracciones en otros segmentos del intestino. Y al mismo tiempo se va produciendo también las contracciones de propulsión, ¿sí? Las ondas peristálticas que van empujando el quimo en dirección hacia el ilion, ¿sí? Que va a permitir entonces el pasaje hacia el colon. La velocidad obviamente no va a ser una velocidad muy rápida, la del pasaje del quimo a lo largo de todo el intestino. Tengamos en cuenta que la longitud del intestino es muy larga, ¿sí? Y bueno, puede tardar aproximadamente entre 3 a 5 horas en llegar el contenido que se evacuó desde el píloro hasta que llega a la válvula iliocecal. Va a haber ciertas sustancias o hormonas que estimulen la motilidad del intestino, como pueden ser la motilina, la colecistoquinina, la insulina, y sin embargo también tenemos otras sustancias que pueden inhibir la motilidad. El glucagón, por ejemplo, y la secretina son inhibidores de la motilidad del intestino. Bueno, pensemos entonces que estos movimientos de mezcla van a ser muy importantes para que el quimo pueda entrar en contacto con las enzimas digestivas
y los movimientos de propulsión o las sondas peristálticas nos van a permitir el avance del contenido a lo largo de todo el intestino, justamente para permitir la absorción de nutrientes y bueno, y al mismo tiempo permitir la evacuación por la válvula ileocecal hacia el colon. Tengamos en cuenta que, bueno, durante el periodo de ayuno, el intestino también va a entrar dentro del complejo motor migrante que habíamos visto anteriormente. Recuerden que en la fase 3 era justamente la fase durante el periodo de ayuno del complejo motor migrante, donde encontrábamos la mayor movilización del intestino, la mayor cantidad de contracciones que permitían justamente evitar que las bacterias colonicen el intestino y poder evacuar los residuos que hayan quedado, que no hayan sido digeridos anteriormente. Bueno, en la unión entre el ilion y el ciego se va a encontrar demarcada una zona de alta presión llamada esfínter iliocecal y a su vez encontramos una válvula iliocecal. Este esfínter suele estar ligeramente contraído en reposo, ¿sí? El esfínter se va a encontrar contraído, por lo cual se va a reducir la velocidad de vaciamiento del ilion hacia el colon. De esta forma se prolonga la permanencia del quimo en el ilion, favoreciendo la absorción. Existen ciertos reflejos que pueden modificar la situación de reposo del esfínter. Por un lado, podemos hablar del reflejo gastrocólico o también puede estar nombrado como reflejo gastroilial, que justamente este reflejo lo que hacía era aumentar los movimientos en masa del ilion y del colon, favoreciendo el reflejo de la defecación a partir de que se relaja el esfínter y la válvula y permite el vaciamiento ileal hacia el colon. Este reflejo se produce por la distensión del estómago principalmente, ¿sí? Cuando llega el bolo al estómago se distienden las paredes y activa el reflejo gastrocólico. Por otro lado tenemos un reflejo inhibitorio del vaciamiento ileal, conocido como reflejo cólico-ileal, y este, digamos, consiste en estimular la contracción del esfínter y disminuir la motilidad del ilion. Justamente esto sucede cuando se distiende o cuando se irrita la zona del ciego. Cuando aumenta el contenido a nivel del ciego, lo que se va a desencadenar entonces es este reflejo cólico-ileal para que el esfínter se contraiga y la válvula ileocecal también, y de esta forma evitar el pasaje de contenido, y por otro lado para evitar el reflujo de contenido del ciego hacia el ilion. Este último reflejo va a estar mediado por el plexo mientérico del sistema nervioso entérico y por nervios autónomos, ¿sí? En realidad por los ganglios simpáticos prevertebrales. Bueno, entonces repasando un poquito, tenemos al esfínter iliocecal, que está formado por una gruesa capa muscular circular, y una válvula iliocecal, que tiene dos valvas que lo que hacen es cerrarse para impedir el reflujo del contenido del ciego hacia el intestino delgado, y por otro lado el esfínter, al estar contraído, permite que el quimo se mantenga por cierto tiempo en el ilion para permitir la absorción y al mismo tiempo disminuir o retardar el vaciamiento hacia el colon. De esta forma, gracias a esta válvula iliocecal, se mantiene la esterilidad relativa del intestino delgado, ¿sí? Cuando empieza a fallar esta válvula, la lesión de la válvula iliocecal propicia el crecimiento bacteriano en el intestino delgado. Veamos ahora entonces los movimientos del colon.
Las funciones principales del colon están asociadas a la absorción de agua y electrolitos a nivel del colon proximal y con el almacenamiento de la materia fecal en el colon distal. Bien, los movimientos que vamos a encontrar son movimientos de mezcla y de propulsión. Los movimientos de mezcla se van a producir a partir de segmentaciones circulares. Se producen contracciones de las tenias, que son las capas musculares longitudinales, y al mismo tiempo se puede ver que se producen contracciones circulares. Al combinarse ambos tipos de contracción, circulares y longitudinales, se van a formar las conocidas austras. Estas austras no son fijas, sino que se van a ir avanzando a medida que se empuja el contenido en dirección al recto. Así se va a ir movilizando y formando la materia fecal, que se va solidificando a medida que avanza y se reabsorbe agua y electrolitos. Por otro lado tenemos movimientos propulsivos, que son poco coordinados en colon. Son movimientos propulsivos escasos y de corta extensión, pero de 3 a 4 veces al día aproximadamente se produce una coordinación de estos movimientos, generando movimientos peristálticos largos conocidos como movimientos en masa. Estos movimientos en masa se extienden a lo largo de todo el colon, movilizando el contenido desde el colon derecho o ascendente hasta el colon izquierdo o descendente. De este modo se favorece el reflejo de la defecación. Recordemos que el colon no participa del complejo motor migrante. Vayan pensando el por qué. Pero bueno, sí debemos saber que durante el ayuno disminuye la actividad motora. Bueno, y cuando hablamos de motilidad del intestino grueso, no podemos dejar de mencionar el reflejo de la defecación. Vamos a recordar un poquito la anatomía funcional que va a participar de este reflejo. Tenemos que nombrar en principio al esfínter anal interno, que es un engrosamiento de músculo liso circular que se encuentra antes del ano. Por otro lado tenemos el esfínter anal externo, que está compuesto por músculo estriado, es decir, que es un músculo voluntario, y que va a estar rodeando, ¿sí?, justamente al esfínter anal interno. Este esfínter anal externo va a estar controlado por el nervio pudendo, es un nervio somático, y se va a encontrar normalmente cerrado de forma voluntaria, se va a encontrar siempre contraído, a menos que voluntariamente se inhiba su constricción para poder permitir la defecación. Bueno, también participa la musculatura del colon, digamos del recto y del sigmoide, ¿sí? Acá tenemos el sigmoides y el recto, ¿sí?, que justamente en la unión de entre el recto y el sigmoides vamos a encontrar una zona de alta presión que funciona como válvula. Recordemos que el recto se encuentra normalmente o tónicamente contraído, tiene una capacidad de compliance, es decir, que tiene la capacidad de distenderse y de funcionar como reservorio. Y tengamos en cuenta también que la unión entre el recto y el canal anal va a formar un ángulo hacia atrás de aproximadamente 110 grados, ¿sí?, que quizás se ve representado mejor en esta imagen, que se va a mantener en reposo este ángulo gracias a la contracción permanente del músculo puborectalis, que es este que rodea al recto y se inserta en el pubis. De esta forma, entonces, este músculo, mientras esté relajado, va a estar contraído, ¿sí? Y, digamos, cuando se decida la defecación, cuando se inicie con el reflejo defecatorio, este músculo puborectalis se distiende, ¿sí?, para permitir el pasaje de la materia fecal. Además de este músculo puborectalis, también participa el músculo elevador del ano, y participan también los músculos de la prensa abdominal, incluyendo también al diafragma. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el control evacuatorio, ¿sí?, la continencia fecal, va a estar asegurada por un lado por la compliance del recto
que permite el almacenamiento de la materia fecal, y a su vez por el sistema valvular que se da gracias a la contracción del músculo puborectalis. Por supuesto que también será muy importante la contracción voluntaria del esfínter anal externo. Bueno, el estímulo para el reflejo de la defecación va a ser la distensión de la pared del recto por la llegada de la materia fecal. Entonces, desde la pared del recto se van a emitir señales aferentes que se propagan por el plexo mientérico. E inician entonces ondas peristálticas en el colon descendente izquierdo, el sigma y el recto, impulsando las heces hacia el ano. De la misma forma también lo que sucede es que se relaja el esfínter anal interno por señales inhibitorias. Pensemos que normalmente se encuentra contraído, entonces se inhibe esta contracción y se relaja el esfínter anal interno. Y voluntariamente luego se debería relajar el esfínter anal externo. De todos modos, pensemos que no es suficiente o quizás el reflejo defecatorio manejado o controlado por el sistema nervioso entérico es bastante débil, por lo tanto, para ser más eficaz necesita del reflejo parasimpático de la defecación que veremos a continuación. Bueno, entonces, si bien el reflejo de la defecación se inicia a partir de un reflejo mientérico controlado por el sistema nervioso entérico, dijimos que para que sea más eficaz la defecación necesitamos de este reflejo parasimpático, es decir, que interviene el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es lo que sucede? Intervienen los segmentos sacros, ¿sí?, de la médula. Por vía aferente vamos a tener fibras sensitivas, ¿sí?, que vamos a encontrar en la pared del recto, que justamente van a estar sensando la distensión de la pared, y por vía aferente van a llevar esta señal hacia la médula espinal, a nivel de la médula sacra. Y se va a enviar una respuesta por vía eferente a través de los nervios pélvicos, que van a estar inervando el colon descendente, más que nada el sigma, el recto y el ano. Bien, ¿qué respuesta vamos a tener? El aumento de la motilidad a partir del aumento de las ondas peristálticas y la relajación del esfínter anal interno. Recordemos que el esfínter anal externo va a estar inervado por el nervio pudendo, ¿sí?, que es un nervio motor, y obviamente que va a tener un control voluntario. Por lo tanto, podemos culminar que para los pasos para la defecación se van a dar a partir de este reflejo que describimos anteriormente, que lo que permite es la relajación del esfínter anal interno, la contracción del recto para permitir la evacuación de la materia fecal, la relajación del pubo rectalis, ese músculo que se insertaba en el pubis, donde desaparece entonces este mecanismo de válvula, la relajación del esfínter anal externo, que recordemos que es voluntario, la contracción del músculo elevador del ano, y también se contrae la prensa abdominal combinado con lo que se llama maniobra de Valsalva, que consiste en una inspiración profunda junto con el cierre de la glotis y bueno, el descenso del diafragma, que junto con el aumento de la contracción abdominal aumentan la presión y permiten la evacuación a nivel del recto.